Ya no hay más preguntas para el joven. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Damos gloria a Él, honra y alabanza, porque es todopoderoso, porque es todo bondad, porque nos ha dado un día más de vida y un día muy especial, el primer día de la semana, para adorarle. Solamente se adora a Dios el primer día de la semana, no el sábado en la reunión del sábado, no el miércoles en la reunión del miércoles, no en la reunión de jóvenes. El término adoración tiene un estudio que ya luego veremos en el transcurrir de nuestras lecciones, pero tiene que ver con actos específicos. Dios ha especificado actos que realizar y a eso Él le llama adoración. Nosotros le llamamos adoración a todo, pero cuando Dios ha hablado de actos específicos y días específicos, eso es adoración. No se adora el sábado, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Hoy es el día de adoración. Hoy es el día de cumplir con el momento específico y los requisitos específicos que hacen que nosotros, como iglesia, cumplamos la voluntad de Dios y cumplamos nuestro propósito. Por eso es que no podemos olvidarnos de este día. Y siempre este día va a ser muy, pero muy especial. O así debe ser. Estamos estudiando, hermanos, liderazgo y crecimiento. Iniciamos la semana pasada hablando venimos de varias semanas hablando acerca de los factores que ayudan o estorban en el crecimiento de la iglesia, factores a los que el liderazgo en toda congregación tiene que prestarle suma, pero suma atención. No es mi tema la disciplina de la iglesia, no es mi tema general, por lo que no va a haber algún tratamiento profundo, detallado en esta lección. Solamente estamos mencionando algunos aspectos básicos para que tengamos una idea de que el liderazgo, cuando presta atención a este aspecto de la obra cristiana, va a ayudar a la iglesia a crecer. Y cuando el liderazgo es cobarde, cuando el liderazgo es mediocre, cuando el liderazgo es antibíblico en su actuar, quiero decir, en su actuar, en su pensar, no va a aplicar la disciplina usando sabiduría humana, va a decir mejor no lo hacemos, y luego eso va a traer grandes males a la iglesia. Era el caso de la iglesia de Corinto, que tenía un hombre allí que era un escándalo a nivel de la comunidad, pero no habían hecho nada, se habían, dice Pablo, envanecido. Y a veces pasa esto, nos envanecemos y pensamos, esta situación hay que tratarla, esto no hay que hablarlo, como decía la semana pasada, no alborote el avispero. Entonces, con esa mentalidad terminan haciéndole un gran daño a la iglesia e impiden que Dios bendiga esta iglesia con verdadero crecimiento, porque el crecimiento no son los números. Ya decía que hay 100,000 maneras de aumentar los números aquí. 100,000 maneras. Si nos ponemos todas las semanas a repartir bolsas de comida por acá, van a venir más personas todos los domingos. Si decimos que después del servicio o en lugar de la clase vamos a esterilizar mascotas de manera gratuita, y encargamos de eso a las hermanas que son muy pro cuidado de los animales, entonces cada domingo van a venir más personas. Si empezamos a vender tamales y ponemos allí a nuestra hermana María y ponemos allí a nuestra hermana Severina a cargo de ese departamento, todavía se va a triplicar la cantidad de personas que van a venir los domingos. Pero Jesús dijo en una ocasión, si me buscáis solo por el pan que perece, esa no es la manera en la que yo quiero que ustedes sean mis discípulos. Y cuando les digo eso, tomaron puerta afuera y se retiraron. Y en ese momento, Jesús sintió el verdadero terror, como dicen por allí, y dijo, ahora sí, me quedé sin gente. Y si se me van los apóstoles también. De él aprendí a decir que esa puerta abre hacia adentro y también abre hacia afuera. Hemos logrado y podemos lograr muchas cosas. Ya lo han visto. Pero también, si no queremos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener un conflicto. En el conflicto, llévalas de perder.
Porque el liderazgo va a ser lo bíblico y va a ser lo correcto. Le aplaudan o no, le feliciten o no, se enojen o no, critiquen o no, haremos lo bíblico y lo correcto. Y si a alguien no le gusta lo bíblico y lo correcto, yo no quiero 60 siguiendo sus propias opiniones. Yo quiero 60 que vayan al cielo. Y la única manera de ir al cielo es hacer las cosas bíblicas de las maneras bíblicas y llamar a las cosas bíblicas por los nombres bíblicos. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y jamás poner nuestra sabiduría personal o de clan sobre la palabra de Dios. Siempre la manera de Dios es la mejor manera, la única manera. Siempre. Amados, cuando entramos al tema de la disciplina, veíamos la semana pasada que hablábamos de razones por las cuales se aplica la disciplina correctiva, porque disciplina también es esto. Disciplina es enseñar. Esta es la primera parte del proceso. Por eso les decía en una ocasión, ahorita mismo, citando a algunos líderes, ahorita mismo estamos de luna de miel. Ahorita, aunque yo sea flaco, narizón, chiricano, usted se olvida de todo eso. Y ahorita usted, qué encanto conmigo. Gracias por ese amor y ese cariño. Pero me va a querer igual y me va a abrazar igual y me va a bendecir igual si su hijo o su hija anda mal y le toca corregirlo. Si su esposo o su esposa anda mal y le toca corregirlo. O ese cariño y esa atención y esa especialidad será mientras yo esté de acuerdo con usted. Mientras yo esté de acuerdo con usted y haga todas las cosas según usted piensa que debe ser. O mientras yo haga eso mismo, pero con las personas con las que usted decía hace 20 años que había que hacer esto. Por fin. Y cuando me toque a mí, y cuando le toque a mi familia, y cuando le toque a mi líder favorito, ¿qué va a pasar? Allí ya no estaré de acuerdo. Allí entonces me rebelaré y tendré mala actitud. ¿Qué haré entonces? ¿Seguiré siendo fiel? ¿Seguiré respetando la voluntad de Dios, la instrucción de Dios? Porque si las cosas están justificadas por la Escritura, tenemos que respetarlas. Eso es el verdadero cristianismo. Cristianismo no es vivir en la zona de confort, siempre haciendo lo que sí nos gusta, lo que sí nos agrada. Ninguna disciplina parece motivo de gozo, veíamos en Hebreos. Entonces nosotros no estamos esperando que a la hora de corregirle, de llamarle la atención, usted brinque la alegría. Eso no lo esperamos. Eso nos sorprendería. Solo hay una persona que a la mayoría de las veces, cuando le hacemos alguna corrección o le sugerimos alguna mejora, brinda de alegría, y es nuestro hermano Carlos Proceso. Tiene tal humildad y tal deseo de ser mejor cada día, que cada vez que uno puede decirle al hermano, mira, en vez de irte por esta baldosa, si te vas por esta otra acá, mejora el resultado. Y él de ahí a allá no va cabizbajo, no va renegando, no va pateando las sillas, brinca y empieza a correr. Eso es lo que quiere Dios, hermano. Mira todo lo que quiere Dios. Allá va la Carlos Proceso. Tengo que decirlo por nombre y apellido, porque esa actitud es la que deberíamos tener todos. Saulo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando se topó con Jesús, vio que no. Entonces, a partir de ese momento, mire que él sí tuvo 3 días en los que tuvo que meditar y revisar todo. Meditar y revisar todo, porque tenemos la mala costumbre de guiarnos por nuestras opiniones, por nuestra manera de ver las cosas. Hasta que lo comprendió. Y cuando estaba listo, entonces Dios envió a Ananías. Dios no le envió a Ananías el primer día, no le envió a Ananías el segundo día, se lo envió al tercer día. Porque en ese momento Saulo estaba preparado para recibir la instrucción, para vivir de manera diferente, para hacer un cambio radical. Esa también fue una forma de disciplina de parte de Dios. Él aceptó, y debido a que él aceptó, se llegó a convertir en el apóstol Pablo.
qué grandes cosas Cristo puede hacer en nuestras vidas. Y qué grandes cosas puede hacer Cristo en nuestra congregación si nosotros, como Saulo, nos doblegamos ante el Señor y decimos: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Cantamos ayer y hemos cantado otra semana: háblame, Señor, háblame, Señor. No sé, no soy director de cantos, ya ni recuerdo cómo era la vez, pero dice algo así como: háblame, varias veces. Y si el Señor fuera ser humano, diría: pues ya me tienes como Rovira un domingo en la noche, cero voz. Háblame, pero si te vengo hablando hace 2000 años. Soy yo el que te tiene que cantar a ti: escúchame, escúchame. Porque si tan solo escucharas, si tan solo prestaras atención. Un texto respecto a estos dos textos vamos a ver como introducción al tema de hoy. Imagínense que solo estoy en la introducción. Miren, cuando entramos al tema de la disciplina, entramos a un tema complejo, difícil. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo es experto. Yo no sé en qué seminario sacaron los títulos. Yo no sé cuántos años llevan predicando y enseñando la palabra. Pero cuando usted va a disciplinar, los disciplinados son expertos en la doctrina de la disciplina. He llegado a pensar que cuando hay alguien a quien disciplinar, en vez de disciplinar a esa persona, debemos pedirle que nos dé un curso para disciplinar a otro. Porque son expertos. No hay uno que usted vaya a disciplinar y no sea experto. Sí, bueno, hay uno. Hay uno. Con los que yo conozco me refiero. Estoy dando un contexto. Puede haber más. Cuando me tocó mi disciplina, que la realizó la Iglesia de Cristo en Bugaba, presidida en ese momento por José Blanco, yo simplemente cerré mi boca, acepté la decisión y hasta que no estuve listo para volver, no abrí mi boca. No señalé a liderazgo, no di conferencias ni seminarios ni escribí artículos. Y vaya que lo puedo escribir, si quisiera engañar y quisiera manipular. Tengo gente a la que yo podría escribir y me creerían lo que yo les escribiera, que está muy mal eso. Hubiera podido dividir la iglesia, aprovechándome de los amigos que me iban a defender, de los familiares que me iban a defender. Pero simplemente bajé mi cabeza, acepté la decisión y entonces esperé el momento en el que estaba listo para cambiar mi vida, para tomar la decisión correcta y volver. Y ya. Y por eso hoy tengo la autoridad moral delante de Dios. Si delante de usted no, irrelevante. Delante de Dios tengo la autoridad para decirle a alguien a quien se le aplique la disciplina: ya encima de lo que hemos hecho mal, no nos hundamos más, acumulando más pecado y más ira para el día de la ira. Mejor quédese quieto. Pero empezamos a jugar con una cosa que en términos legales se llama evidencia circunstancial. ¿Sabe qué es la evidencia circunstancial? La evidencia que usted puede tratar de inclinar la balanza a la duda, por lo menos, a la duda razonable. ¿Sí? Una jovencita va y se mete en la habitación de un jovencito, ambos solteros. Como no tenemos cámaras allá adentro, no sabemos qué pasó allí toda la tarde, no sabemos qué pasó allí toda la noche, a menos que el jovencito le confiese a alguien que tengamos de amistad en común y se le vaya.
se le vaya la información a esa otra persona. De lo contrario, no tenemos evidencia. De pronto esa persona no quiere estar involucrada en el problema, no quiere testificar, y entonces nos amarga. Entonces, la jovencita va a decir: yo simplemente entré por esa puerta y al rato salí por esa misma puerta. Por eso no puede disciplinar, o por eso no puede tomar ciertas decisiones. Sí se puede. Aquí no va a haber nadie que se justifique con evidencia circunstancial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Por eso vivo estudiando, porque no sé si hay algunas cosas de la Biblia que todavía no las he descubierto hasta ahora. Primera de Tesalonicenses 5. Los versículos 21 y 22. También el 23. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra especie en este texto confunde al lector en español, porque cuando leemos especie de mal, pensamos que, bueno, puede ser brujería, puede ser borrachera, puede ser idolatría, puede ser adivinación. Pero el término original que utilizó el apóstol Pablo por instrucción del Espíritu Santo, en realidad debe traducirse como toda apariencia de mal. Apariencia, mira que no está señalando directamente un mal, sino que es pecado realizar una cosa que dé apariencia de mal. Hasta ahí es suficiente. Por lo tanto, discutir cualquier situación de la evidencia circunstancial, de si estuvieron o no estuvieron, de si lo hicieron de tal manera o de tal manera, que si solo hubo besos, que si solo hubo manoseo, que si solo se miraron, que si solo discutieron, lo que quiera decir de la puerta hacia adentro es irrelevante. Por eso hay que llevarlo a ese terreno donde quiere jugar, en el terreno fanganoso ese, pantanoso. Es decir, puede probarlo, usted estaba ahí, usted escuchó, usted olió, usted tocó. No lo lleve a ese terreno, porque solo el hecho de que una soltera entre al cuarto de un soltero es apariencia de mal. Ya es pecado. O me van a decir que entró aquí a jugar blackjack, a ver televisión. Ya tenemos una edad. Eso es apariencia de mal. Es pecado. Es motivo de reprensión. Y en caso de no haber arrepentimiento, es motivo de disciplina. Entrar a una cantina. Es que fui a mirar, no sé de dónde viene la cultura de que la excusa siempre es: yo pude entrar a ese lugar, solo que yo no bebí, pero pude entrar a ese lugar. Y es cuando nos damos cuenta de que no ha habido una conversión, no ha habido una transformación. No estamos claros en los conceptos bíblicos. Ahora imagínense los que presidimos, los que dirigimos algún ministerio. Si lo que usted hizo está bien, vamos a proyectarlo aquí, vamos a poner una foto de usted ingresando a ese lugar y le preguntamos a toda la membresía si eso es apariencia de mal o es apariencia de bien. ¿Qué es lo que va a responder? Entonces te das cuenta que todo lo que se va a discutir de ahí para allá es totalmente irrelevante. Y sin verdad. Ten por lo menos la humildad y la honestidad de reconocerlo para que Dios te perdone la acción desde afuera y luego lo que habrá sucedido a él.
Comprende lo delicado de esto. Cuando entramos al tema de la disciplina, todo el mundo tiene, como los abogados, una manera de tratar de salirse del problema. Pero cuando tú has hecho un compromiso con Dios y has dicho, no, yo sé que si yo me mantengo en contacto con esa persona, yo sé lo que va a pasar. Entonces te han dicho, cero contacto, cuando tuviste el contacto. Cero mentiras, dijiste mentiras. Cero maldad, lo hiciste con alevosía y premeditación. Entonces luego no te vendas como una persona inocente, víctima, que solamente realizó una acción tonta. Hasta que nosotros no nos veamos como Dios nos ve y opinemos de nuestras acciones como Dios opina de nuestras acciones, no entenderemos qué es el pecado, no entenderemos qué es la maldad. Y por eso iremos por la vida vendiendo una falsa imagen. Porque es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Porque quizá mamá, papá, nuestros amigos, no tienen nada. Así es con la bebida social, que algún día la vamos a estudiar en detalle. Pero ¿quién te ha dicho sí? El pecado es emborracharse. El pecado no es tomarte un traguito ahí socialmente junto con tu almuerzo. Pues resulta que sí es pecado. Cualquier porcentaje de alcohol que usted crece en su sangre es pecado. Y toda persona está ebria a partir del 0.01% de alcohol ingerido. Está ebrio, no borracho, está ebrio. Y los ebrios no entrarán al reino de los cielos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 3. Imagínense que tan pecaminoso es el alcohol que llegó a decir el sabio, inspirado por el Espíritu, ni siquiera lo mires cuando rodea. Y voy a casar ese texto con el de Tesalonicenses. Ni siquiera lo mires. Yo solamente me metí a ese lugar. Ni siquiera lo mires. La instrucción era clara. Cero contacto, cero relación, cero amistad. Era clara. Pero la maldad domina en tu corazón. Hacer daño domina tu corazón. Porque siempre pensamos que las demás personas nunca lo van a ver, pero lo ve el que ve todas las cosas. Entonces son esas pequeñas decisiones lo que nos lleva luego a cometer las cosas de más calibre, por decirlo así, calibre en cuanto al impacto social. Pero cuando usted ve un niño, cuando su niño llega a casa y usted ve que su niño se ha robado un borrador y usted justifica el robo del borrador, tiene que justificar cuando él llega a 25 años y roba un banco. Tiene que justificar los bancos sobre la misma base. Porque robar es pecado. Que robes un lápiz, un borrador, o robes la Reserva Federal de los Estados Unidos. Porque pecado es ofender a un hermano con el que estamos enojados o pensar barbaridades de él aunque no se lo digamos. Por eso, a veces, hermano, el tema de la disciplina en la iglesia es complicado, porque nos hemos vuelto hipócritas como los fariseos. En general, no digo ustedes, en general, la iglesia en general. Y me estoy incluyendo, así que entiendan que no me estoy refiriendo a nadie en particular. Nos hemos vuelto hipócritas. Porque el mandamiento decía específicamente, no adulterarás. ¿Sí? No adulterarás. Entonces, ¿qué hacía el judío? El judío miraba a la mujer ajena y la deseaba. No la codiciaba para sí, o sea, no quería quitársela al otro,
pero la deseaba. Ay, porque se me adelantó. Y empezaba a trabajar eso mentalmente. Y no, ni siquiera le pedían perdón a Dios. Porque no adulterará, yo no le he tocado. ¿Ve el lenguaje del diablo? ¿Ve el lenguaje del diablo? No, yo no entré al bar ni le tomé nada. Yo entré al casino y no jugué. Yo me metí al cuarto del soltero, pero estaba comiendo Winnie Pooh. Los que son del diablo siempre se expresan de esa manera. No tienen humildad. No tienen humildad. No tienen temor a Dios. Hubieran ido con Jesús y hacen lo mismo. Hubieran ido con Jesús a hablar, porque Jesús estaba ahí. Jesús estaba en cada lugar, en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. Y Jesús, que sí podía leer los pensamientos, les dijo: sí es cierto que ustedes, quizás muchos de ustedes no han llevado el acto material del adulterio, pero en sus corazones han adulterado miles de veces, creyendo que están justificados en que nadie puede verle sus pensamientos, o que nadie tiene cámaras dentro de aquel establecimiento, dentro de aquella habitación. Siempre el recurso diabólico, de alguna manera. Decía el hermano Pablo ayer, Satanás no transformó completamente la prohibición de Dios, solo le cambió una palabrita, una sola: no moriréis. Una sola. Y con esa una sola arruinó el mundo del reino. Así mismo sucede hoy. Entonces, por eso es que el liderazgo no se puede basar a la hora de tomar decisiones en si las personas les gusta, no les gusta, están de acuerdo o no están de acuerdo, si se practica en otro lugar, no se practica en otro lugar, si la escuela de predicación enseña, si la escuela de predicación no enseña. No, hermano, la preocupación constante del liderazgo debe ser estudiar los textos bíblicos, y no para disciplinar. Es que debemos estudiarlos siempre. Manejar nuestra Biblia bien, manejarla con precisión. Miren que leemos especie de todo mal. Eso no es una lectura precisa. Yo tengo que buscar el término que usó el Espíritu Santo, investigarlo. Ahora hay demasiadas herramientas, nadie tiene excusa. Hay videos hasta con muñequitos, animalitos y brinquitos que te enseñan palabras griegas importantes y claves en el Nuevo Testamento. No hay excusa, no hay que tomar una maestría, un doctorado en eso. Entonces el liderazgo tiene la responsabilidad de estudiar auténticamente la Biblia, o genuinamente. Y si no tenemos el tiempo, no tenemos la disposición, no tenemos el compromiso, no queremos hacer la inversión, entonces, ¿qué decía desde la primera lección del liderazgo? Si usted no tiene el tiempo, si no se puede preparar, si no puede entender la Biblia, si no la quiere entender y está en labores de liderazgo, ¿qué debe hacer? Siéntese hasta que algún día esté verdaderamente preparado. Si hacemos las cosas conforme a la Biblia, Dios nos va a bendecir. Pero para hacerlas conforme a la Biblia, tenemos que estudiar y ser, como se dice del anciano, retenedores de la palabra fiel, tal cual fue enseñada. No tal cual fue traducida, sino tal cual fue enseñada. Y esto se enseñó en griego y se enseñó en hebreo. Así que si en alguna ocasión yo necesito investigar en ese idioma, lo tendré que hacer para tener un panorama completo. Para ser muy preciso a la hora de decir: Dios dijo, Dios enseñó, Dios pidió. Siempre le digo a los hermanos en la escuela de predicación que vivimos, la labor del maestro es simplificar. Primero comunicar, pero comunicar de una manera simple.
No es explicar de una manera que la gente salga impresionada. Recuerden que les contaba una vez la anécdota, creo que fue a ustedes. Bueno, si no fue a ustedes, ya saben cómo andan mis cables. De aquella periodista que tiene 2 candidatos a primer ministro en Inglaterra. Y primero entrevista a uno, cena con él, pasa 1 hora, 1 hora y media cenando con él en un lugar público, porque así es cuando quieres evitar toda apariencia de mal. Vas a un lugar público. Amén. Amén. No vas allá de barco a sentarte en una cámara a comer allá. Vas a un lugar público. Eso es abstenerse de toda apariencia de mal. Y escuchó a ese hombre durante 1 hora y media. La siguiente noche, bendecida ella, otra gran cena en uno de los mejores restaurantes. Ahora con el otro candidato. Todo pago por los contribuyentes. Cuando le tocó hacer su especial, la entrevista a un compañero y le dice: ¿qué te parecieron los candidatos? Dice: bueno, no recuerdo los nombres de los candidatos, no me pida eso, ya estoy con la edad, pero vamos a ponerle nombres aquí así, ¿no? Bueno, cuando hablé con José Augusto, salí convencida de que él es el hombre más inteligente del mundo. La gente se quedó, obviamente, y está todo el país viendo aquella entrevista. ¿Qué cree usted que de una vez? Un candidato a la presidencia y que dicen, una de las periodistas mejor preparadas, experta en política, dice: cuando salí de hablar con José Augusto, salí convencida de que es el hombre más inteligente, bueno, de Inglaterra, decía él. Sí, no del mundo. Bajemos la. El hombre más inteligente de Inglaterra. ¿Y qué pasó cuando hablaste con José Morales? Con José Morales fue otra cosa. La gente de una vez tiene que ser que no unían 2 siglas. Dice: no. Cuando yo salí de hablar con José Morales, salí convencido de que yo era la periodista más grande de Inglaterra. El carisma que tenía este caballero, las ganas de servir a su pueblo, de darle prioridad a su pueblo, estaban por encima de voy a hablar, utilizar ciertos términos, vestirme de cierta manera, hablar de ciertos proyectos, para que la persona vaya y escriba una reseña sobre mí diciendo: soy el mejor candidato porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz, porque soy muy rico. Ese no era el propósito del segundo candidato. El propósito del segundo candidato es: quiero ser primer ministro porque ustedes valen la pena, todos y cada uno. Tienen un valor muy grande para mí. Me siento honrado de estar en la misma mesa con la mejor periodista de nuestro país. Me siento honrado de que me escuchen a través de las cámaras personas a las que yo amo, personas por las que yo quiero dar todo porque se lo merecen. Permítanme un segundo. Gracias, hermano. Vamos a 3, 2, 1. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Y yo quiero aprender del segundo candidato. Ojalá yo haya aprendido del segundo candidato. Lo que hizo grande la actividad de ayer no es que yo sea muy inteligente, sino que hay una congregación que apoyó de todo corazón. Amén. Que ama este cuerpo de Cristo y que todos queríamos que fuera la mejor. Todo esto es gracias a ustedes. Yo puedo preparar diapositivas muy bonitas
y una clase muy explicada. Pero si ustedes no vienen, si no viene ninguno de ustedes, no sirve de nada. Podríamos organizar una gran actividad en papel, pero si usted no traía a sus invitados, si usted no iba a la cocina a ayudar, si usted no ayudaba a repartir, si usted no estaba recibiendo a los invitados, si usted no estaba atendiendo a los invitados y a su invitado, si usted no estaba atento de manera reverente a la Escritura, si usted no cantó con el corazón, la actividad no hubiera sido nada. Esto lo hicimos entre todos, con la bendición y dirección de Dios. Amén. Y así podemos lograr muchas cosas. Pero para eso, este es un tema, el de la disciplina, es un tema muy delicado, donde ya decía, cada uno tenemos nuestra perspectiva, nuestra manera de verlo, nuestra manera de pensar, pero es porque he descubierto, he detectado en conversaciones con muchos de hermanos en esa situación, en otros lugares y también acá en esta congregación, tengo que decirlo, horas y horas me he dado cuenta que el problema es que hay conceptos básicos que no dominamos. Básicos, fundamentales. ¿Por qué no lo dominamos? No me voy a meter en eso, no. Me interesa evaluar la obra de ningún otro hermano, porque la obra de cada predicador la evalúa el Señor. El siervo está de pie o cae por su Señor. El fin de semana pasado fue un fin de semana muy complicado. Muy complicado. Satanás no estaba contento con lo que íbamos a hacer y lo que vamos a hacer. No está contento. Y yo se lo dije hace un tiempo. Así que en esa transparencia que siempre tengo con ustedes, obviando detalles que no les puedo contar obviamente, ni aquí ni después, por favor. Pero si ha habido un momento en los últimos 7 años donde Satanás ha tratado de destruirme, fue este fin de semana. Hacía 6 años que no la pasaba como la pasé, sin que se diera cuenta ni con ustedes, obviamente. Fue horrible, fue alivio. No solamente hay una palabra para ello y es destrozo. Pudo destrozarme psicológicamente, emocionalmente, anímicamente, justo una semana antes de la actividad, porque la maldad de ese ser no tiene límites, no tiene límites. Sabía dónde golpear y sabía desde cuántos frentes golpear al mismo tiempo, porque fueron un cúmulo de cosas brutales. Y mientras él arremetía contra mí, sobre todo el domingo en la tarde y en la noche, mientras que me destrozaba o intentaba hacerlo, yo seguía haciendo el trabajo que tengo que hacer. Y quiero mandarle un mensaje a Satanás. A menos que me quite la vida, que no creo que esté en sus manos hacerlo, no me voy a rendir. No me voy a rendir. No me vas a destruir. Nunca me voy a arrodillar ante ti. Nunca, o nunca más. Ya lo hiciste una vez, pero no lo volverás a hacer. No me van a destruir. Porque eso que vi ayer aquí, eso que vi aquella vez que volvimos del tiro, que se quedaron 1 hora aquí y luego participaron con tanto ánimo, veniendo de tanto cansancio de aquella actividad.
verlos allá, cómo estaban de alegres, contentos, involucrados. Ver cómo se quedaron aquí leyendo la Biblia, cantando himnos. Yo les dije al siguiente día, tengo que confesarles algo. Así cualquiera se enamora. O sea, yo tengo un corazoncito. Y ustedes hacen esas cosas, me voy a enamorar. Ayer, mejor dicho, casi no hago la palabra en 5 minutos. Porque estaba en ese... Usted sabe cuando uno se enamora, quizá ya se lo olvidó. Cómo uno anda así sobre las cosas. Entonces, claro, me quedo yo con esos corazoncitos subiendo así, pensando en usted. Y digo, ¿qué belleza? El fin de semana anterior fue tan duro. Pero Dios me ha hecho fuego. Y Dios me seguirá dando fortaleza. Y a cada uno de nosotros, que cada uno tiene su lucha. Yo le cuento esto porque a veces pensamos, de niños pensábamos, decía el hermano Carlos, que los doctores no se enferman. ¿Sí? De niños pensábamos que los doctores no se enfermaban ni las enfermeras. Bueno, de adultos pensamos que los predicadores, que los maestros no pasan, no viven este tipo de cosas. Porque Dios los guarda y los protege, ellos andan con un escudo, ellos son élites de Dios. No, hermano, usted tiene sus luchas, nosotros también. Durísimas. Pero por esa experiencia que casi nos lleva a la medicación, pero dijimos, no, el doctor es Dios. Pudimos resistir y realizamos la actividad con el poder de Dios. Porque no es el poder nuestro, no es el poder nuestro, es el poder de Dios. El miércoles, de la nada, estaba redactando la lección de los padres y los hijos y pensaba en que muchas cosas que precisamente no entendemos de la disciplina es porque desde casa no entendemos la disciplina. Claro, cuando venimos a la iglesia, llegamos como personas que decimos con el pecho así, mi mamá nunca me pegó, mi papá nunca me pegó. Recuerdo que un día, ya en confianza, alguien me dice así, digo, eso explica absolutamente todo. Como no hay un concepto claro de la disciplina desde casa, llegamos a la iglesia y no tenemos tampoco un concepto claro. Y así como pataleamos y renegamos y hasta, dígalo, llegamos en algún momento como niños hasta odiar a mamá y le decimos, te odio. Lo hicimos, ¿verdad? Así llegamos esos mismos niños de grande a hacer lo mismo también en la iglesia y decía el miércoles en el matrimonio. Porque no ha habido esa figura, porque no ha habido ese concepto, porque no hemos practicado ni se nos ha enseñado adecuadamente la disciplina de la casa para que podamos asimilar mejor la disciplina de la iglesia. Y les tocaba temas muy sensibles. Y leía, siempre leo a otros. No crean que yo lo sé todo, que soy el más sabio. Yo también estudio, leo consejeros, leo hermanos predicadores y maestros, millones, tropecientas veces mejor preparados que yo, para nutrirme, para tomarles sus experiencias también, para traerles lo mejor que pueda recopilar y aprender. Y decía el hermano allí cuando, por ejemplo, cuando los hijos no tienen una buena relación con su mamá, cuando le aprecian a su mamá, cuando le respetan a su mamá, van al matrimonio y hacen lo mismo con sus esposas. Es inevitable, es matemático. Y que también suceda lo mismo con las hijas. Cuando no existe una relación con el papá, o detestan o odian al papá, van por la vida destruyendo a todos los hombres en su camino. Tal vez no se cuenta, tal vez no. Para desquitarse de todo el mal y todo el daño que sus padres le han hecho, o su padre le ha hecho. Quizás se da cuenta, y es tan mala o más que él, o quizás no se da cuenta de cómo destruir a su camino todo lo que le recuerda a esa figura también.
Y leyendo eso, veía entonces muchos casos en la iglesia, muchas cosas en mi vida, fuera de mi vida, en esta congregación, en las demás congregaciones donde he estado, y se le abre a uno un nivel de comprensión profundo sobre las cosas. ¿Y sabe? Entonces, ese día, por primera vez, desde que me cayó mi Pearl Harbor personal, después de esa lluvia de kamikaze, que trató de no dejar nada a su paso, por primera vez, el día miércoles, rompí en llanto. Pero me sentí feliz después que me levanté de ahí. Porque recordé un pasaje, hermanos, que se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Ya se han dado cuenta que en esta carta me encanta. Segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 16. Segunda de Corintios 11, 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ah, ya entiendo. De aquí viene la cosa de que cuando alguien viene altanero, lo bajamos de la nube. Lo aprendimos de Pablo. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada, lo toleráis. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Dice, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace profesar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Ahorita algunos quedan como si, hermano, yo le veo las caras. Ay, Dios mío, ¿dónde está Pedrito? A veces no me atrevo a contar estas anécdotas delante de Pedro, porque la hermana Pedro sufre esa cosa. Dice, yo sabía, no contacté al hermano, quizás ese día que estaba bajo fuego. Sí, hay una película en Olimpo bajo fuego. Ya le hice el programa. Pero bueno, hay una mala y una buena, no lo voy a decir. Claro, el domingo pasado, buenísimo. Pero, mire todo lo que pasó Pablo. Pero se volvió a levantar. Amén. La iglesia en este lugar, como ya lo hemos hablado muchas veces, ha experimentado tantas cosas. Fuego amigo y fuego enemigo. Y esta iglesia se mantiene y se mantendrá en pie para la gloria de su dueño. Amén. No somos perfectos,
ni hemos pretendido nunca decir. No somos los mejores. Nos falta mucho por aprender, mucho por corregir. Pero estamos aquí porque queremos ir al cielo. Pero comportémonos como gente que quiere llegar al cielo. Yo no les cuento esto para que sufran por mí o para que sí, básicamente esa frase. Yo les cuento esto para que vean que esto es una lucha del día a día de todos nosotros. Del día a día. Todos los días enfrentaremos traición. Todos los días enfrentaremos tentación. Todos los días enfrentaremos desánimo, frustración. Tenemos personas que amamos, que no se recuperan. Tenemos hijos que amamos, que no quieren obedecer. Tenemos esposos que amamos. Me decía una hermana triste ayer, angustiada por su pareja. Y yo sentí ese dolor. Pero aquí hay, hermano, fuerza para recibir todo eso y darle fuerza a Él. Porque el que nos alimenta en primer lugar es Dios. Y oramos por Él. Quizá ayer entre tanta actividad no me dio oportunidad de hablar como quería, no se dio el ambiente para hablar como quería con el caballero, pero lo puse en manos de Dios, que es más grande que el hecho de que yo hable. La palabra se habló, la palabra se predicó y la palabra también irá haciendo su obra. Ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo. Se convirtió Saulo de Tarso en enemigo y perseguidor de la iglesia, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a toda aquel que cree. La palabra puede transformar nuestra mentalidad para que no seamos de los que provocan divisiones, para que no seamos de los que son culpables de fornicación, para que no seamos de los codiciosos, de los provocadores de discordias, de los borrachos o ebrios, de los extorsionadores, ¿sí? Los que te amenazan, no haces esto o te denuncio. Para que no seamos los idólatras, que hoy no se trata de inclinarse ante una deidad pagana de allá de Caldea, ni una deidad pagana de la que siguen los romanistas. Podemos idolatrar a nuestra pareja, podemos idolatrar a nuestros hijos, podemos idolatrar nuestra carrera, podemos idolatrar nuestro trabajo. La idolatría se puede manifestar de muchas maneras. ¿Y sabe qué es idolatría? Poner a cualquier persona o a cualquier lugar por delante de Dios cuando solo tienes dos opciones: Dios o. Dios o. Y eliges o. Idolatría. Los que andan desordenadamente, dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 3:6, el tiempo está a punto de vencer, dice este pasaje, 2 de Tesalonicenses 3:6, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por pasiones. Ese es el texto. Alguien que lea por favor 2 de Tesalonicenses 3:6, por favor, y disculpen. Que los ordenamos, hermanos, en nombre de Jesucristo, los apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza de Jesucristo. Gracias. Os ordenamos que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. El término allí que utilizó el Espíritu Santo es el de soldados que van en fila, y uno de los soldados o un grupo de soldados, cuando se les dice firmes, están relajados. Cuando se les dice flanco izquierdo, toman el derecho. Cuando se les dice flanco derecho, toman el izquierdo. Llevar la contraria es motivo de disciplina. Si se está justificando con la Escritura la acción,
todos debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, incluidos nosotros mismos. Cuando seguimos nuestras opiniones, estamos obedeciendo a nosotros mismos. Y finalmente, los que se oponen a la verdad, dice 2 de Tesalonicenses 3:14. Este tampoco es el texto. Wow. Les digo que con Mateo fue tremendo, tremendo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Si no me equivoco, es 2 de Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Expulsar de la comunión a un hermano debería ser el último paso al intentar que un hermano entienda la verdad, se convenza de la verdad y vuelva al Señor. Las instrucciones de Mateo 18:15-20, 1 Corintios 5:1-11, Gálatas 6:1-2 y Santiago capítulo 5, 19 y 20 deberían seguirse con humildad, con respeto por las instrucciones de la palabra, con amor y con paciencia. Una iglesia con disciplina es una iglesia que crece, una iglesia a la que Dios va a bendecir, le va a dar su sello de aprobación. Ahora, la disciplina requiere un estudio detallado, exhaustivo. Por favor, el día que traigamos ese tema, no piense otra vez. Sí, y todas las veces que sea necesario. Respetemos la voluntad de Dios, la palabra de Dios, sigamos sus instrucciones, porque solamente así tendremos la bendición de Dios. No es solo la parte positiva de hacer una campaña, no es solo la parte positiva de reunirnos y edificarnos en la iglesia, es también que para que crezcamos, para que tengamos la bendición de Dios, todas las cosas hay que irlas corrigiendo y colocándolas en su lugar adecuado. Y todo inicia por la instrucción que se da en el hogar. Por eso estamos dando los estudios que estamos dando los miércoles. Los estamos ahora editando y subiendo a YouTube, porque sabemos que algunos no lo pueden ver, o no lo pueden ver por Facebook, o no pueden venir en persona. Entonces, si usted no puede verlo por Facebook, o no puede venir en persona, lo estamos subiendo en video para que lo vean. Hemos hablado del esposo, de la esposa, de los padres, para que desde allí empecemos a enseñar la disciplina correcta, para que cuando lleguemos a la iglesia, cuando esos niños lleguen a ser los líderes de la iglesia, las maestras de la iglesia, los servidores de la iglesia en general, entiendan el verdadero concepto. Si lo hacemos desde allí, no va a haber tanto problema, discusión, debate, y va a haber que estar dando conferencias ni este tema cada vez, cada 2 años, cada 3 años. Porque todos sabemos que debemos andar ordenadamente según la voluntad de nuestro Dios. Y así lo haremos, porque queremos crecer, porque queremos lograr muchas cosas. Entonces vamos a estar dispuestos humildemente a aceptar las instrucciones de Dios y andar en orden para tener la bendición de Él. Que Dios Todopoderoso derrame ricas bendiciones sobre su iglesia y que nos discipline como Él considere necesario para que quede lo puro y Él sea honrado y sea glorificado siempre. Saludémonos en el amor del Señor.